en la entrega de los premios de innovación que se hizo en Granada. Paco Martín, antiguo director del CEDETI, y el propio Rey hicieron referencia a la definición que COTEC hace de innovación. Y se acaba de incorporar nuestra vicepresidenta Lina. Buenos días, ¿qué tal? Nos alegramos Hola, buenos muchísimo de días, poder verte, aunque sea aunque así. sea así. Pues Sí, acababa de hacer referencia a ti, pero bueno, después te presentaré. Estaba comentando que el otro día nos daban una definición de innovación extraordinaria y nos decían, es una definición que hace Ecotec, nos decía que innovación es todo cambio, no necesariamente tecnológico, generado a partir del conocimiento, no necesariamente científico, y que va a producir un beneficio a la sociedad, no necesariamente económico. Creo que esa definición recoge perfectamente el valor del cambio, el valor del conocimiento y el valor de la mejora, ¿no?, de las condiciones, no solo económicas, sino también sociales. Y eso es algo que en estos momentos de pandemia lo estamos viviendo. Yo me gustaría, antes de presentar a Lina, nuestra conferenciante, bueno, pues comentar, dar las gracias, por supuesto, a la coordinadora de emprendimiento, a todo el equipo y a todos los que estáis haciendo posible el proyecto Son Pioneras y específicamente este workshop. Y bueno, un poco por actualizar, fijaros que en estos días el nombre de Ángeles Alvariño está, bueno, en la prensa. Es el buque oceanográfico que está buscando, bueno, ya encontró desgraciadamente a una de las niñas y está buscando a la otra. Bueno, pues Ángeles Alvariño es una desconocida en nuestra sociedad. Pues fijaros, es pionera en ser una gran oceanógrafa. Ella se formó, empezó a estudiar gallega, empezó a estudiar antes de la guerra, historia natural en Madrid. Con la guerra se interrumpió, volvió a Galicia. Ella siguió enamorada del mar. Cuando ya se instaura, bueno, pues una determinada situación, ella entra como becaria en el Instituto Oceanográfico Español, y ella es entonces una experta en zooplancton. De ahí salta a Inglaterra y es la primera mujer investigadora que se embarca en un buque oceanográfico para poder hacer unas investigaciones. Luego estuvo en Estados Unidos, etcétera. Una pionera, de verdad, en tiempos muy difíciles y muy complicados, pero que seguimos viendo que esos tiempos difíciles se han ido eliminando muchas barreras, pero todavía existen, lo habéis dicho muy bien, el convencimiento por nuestra parte de que somos capaces, mostrarnos, perder el miedo, como en un momento perdió el miedo nuestra conferenciante, para dar un paso adelante y abordar temas desde un mundo, como ha dicho Mar Porcel, tan específico como la economía, un mundo de hombres totalmente masculinizado, como ella comenzó desde su tesis doctoral que hizo en Bolonia, en el Colegio Europeo de Bolonia, a trabajar en la historia económica, en ver el papel de la mujer en el mundo de los cuidados, en esa economía que a veces no se valora en absoluto, pero que es una realidad importante, que tanto ahorra al Estado, y a comprometerse en los valores de la igualdad, y muy ligado a la investigación y a la transferencia de conocimiento. Lina, muchas gracias por aceptar compartir. Sé que tienes una agenda complicadísima, pero evidentemente voy a hacer muy breve presentación de un currículum excepcional. Lina Gálvez es catedrática de Historia Económica e Instituciones de la Universidad Pablo de Olavide. Ella ha realizado muchas investigaciones en ese ámbito, tiene un currículum científico extraordinario y excepcional, y además no ha parado de estar en esa labor docente e investigadora, sino que ha hecho más, ha hecho una transferencia directa de su conocimiento a la sociedad, y también a través de un compromiso político muy importante. Lina ha sido consejera de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidades de la Junta de Andalucía, y actualmente es miembro del Parlamento Europeo, pero no se ha quedado como miembro sin más, sino que es la vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Además es miembro de la Comisión de Derechos de la Mujer y miembro del panel que está trabajando en el futuro de la ciencia y la tecnología. Creo que ha sido una elección, María del Mar, extraordinaria. Y Lina, muchísimas gracias por estar con nosotras, pero sobre todo por ese compromiso que tienes tan importante con los valores de la igualdad, de la inclusión y de la innovación. Lina nos va a dar una extraordinaria conferencia, unos aspectos relevantes en algo en lo que está trabajando directamente, que es
la hoja de ruta para construir un ecosistema europeo de innovación que incluya a la mujer. Muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, rectora. Yo, para mí, Pilar y rectora prácticamente es decir lo mismo. Estoy encantadísima de estar aquí en la Universidad de Granada, aunque sea, muchas gracias también a Mar, aunque sea de manera virtual. Perdonadme que me haya metido justo a tiempo, pero tenemos precisamente un comité de industria, investigación y energía, donde se está debatiendo además un punto que es la ley de servicios digitales, que yo soy la ponente en la sombra, y entonces por eso hemos tenido que meterlo aquí. También viajé ayer desde Bruselas para que no me pillara volando esto, así que por lo menos me pilla aquí en Sevilla, en casa, y bueno, encantadísima, como digo, de estar aquí. Yo, he dado clases allí en el Máster GEMA de Granada, con lo que yo me siento parte de la comunidad también de la Universidad de Granada. También estando de consejera y hablando de, hablabas, ¿no? Pilar, rectora de Ángeles Alvariño, y me acordaba de María Castellanos, ¿no? Que le pusimos precisamente el nombre a un programa para, digamos, la compatibilización de la carrera docente, investigadora de los médicos con el ejercicio de la profesión en los hospitales, y le pusimos el nombre de una catedrática de la Universidad de Granada, María Castellanos, que además es un programa que yo creo que todavía se debería de difundir más y se debería de copiar más, avanzar más, no dejarlo porque era, digamos, un primer paso para que fuera un programa más grande, porque efectivamente necesitamos también esa épica, necesitamos recuperar esos nombres de las pioneras que existieron, que existieron pocas, y esto siempre a mí me gusta mucho decirlo cuando dicen, no hay que meter nombres de mujeres investigadoras, bueno, no solamente investigadoras, también literatas, muchos en los libros de texto. Digo, sí, pero también decir por qué había tan pocas, porque es un milagro que hubiera algunas. Esto hay que decirlo así claramente. Es un milagro que hubiera algunas, porque sin acceso, sobre todo pues en el siglo XIX, cuando se crea la ciudadanía, cuando se crean los nuevos mercados de trabajo, se crean digamos, las universidades modernas, etcétera, etcétera, las mujeres no tienen acceso ni a la educación, ni tienen acceso al empleo, ni tienen acceso a la ciudadanía, ni tienen espacio a un tiempo propio, ni tienen espacio a un espacio propio. O sea, es un milagro que hubiera algunas, y de hecho esas pocas que hay, aparte de ser digamos, bueno, pues mujeres muy dotadas y mujeres con mucha tenacidad, bueno, pues confluyen en ellas una serie de circunstancias, bien por la clase social, bien por el apoyo familiar, que hacen posible que sigan adelante. Pero cuántas nos perdimos, ¿no? Y cuánto avance de la humanidad nos hemos perdido precisamente porque nos llevamos siglos perdiéndonos precisamente ese talento, ¿no? Bueno, esto quería así decirlo de entrada. Yo voy a, bueno, como estoy mirando el tiempo ahí, voy a concentrar la charla en tres partes. Primero, obviamente, una introducción un poco para decir de dónde estamos, ¿no? Dónde estamos principalmente aquí en España, qué nos viene de Europa, para acabar hablando de la necesidad de hacia dónde tenemos que ir, que es como decía la rectora, construir ese ecosistema europeo de innovación que incluya a las mujeres. Me ha encantado la definición de innovación de Ecotec, todo cambio, no necesariamente tecnológico. Yo insisto muchísimo, porque creo que además soy súper fan de la innovación social, que sea desde el conocimiento y no necesariamente científico, y que genere un beneficio a la sociedad, no necesariamente económico. Me parece que es efectivamente, que es una definición que nos tenemos que apropiar bien. Bueno, voy con la primera parte, ¿no? De dónde partimos, dónde estamos, ¿no? Porque efectivamente lo que podemos ver, y lo vemos en los distintos estudios y avances que se ha hecho, es que ha habido mejoras, si bien todavía nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Estas mejoras de los últimos años, yo creo que tienen que ver, estaba pensando, yo las agruparía, por decirlo de alguna manera, en cuatro explicaciones, o en
cuatro causas, ¿no? Así de manera general. La primera, sin duda, los avances en política de igualdad, que en España estuvieron muy marcados o han estado muy marcados estos últimos 3 lustros por la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Eso supuso un cambio muy importante. Se dijo en su momento y se ha dicho muchas veces que ha tenido un alcance limitado, se dijo incluso que fueron cambios más cosméticos, digamos, más superficiales, pero lo cierto y verdad es que incluso eso es como cuando te pones un maquillaje, ¿no? Que al final va calando dentro de la piel si no te lo quitas bien, ¿no? Entonces sí que ha habido, digamos, cambios importantes a raíz de esa ley. Es verdad que vino la crisis, es verdad que luego vino un cambio de gobierno que metió muchas cosas de esa ley a partir del 2011 en el cajón, pero lo cierto y verdad es que esa ley impulsó muchas cosas. Y entre las cosas que impulsó, y esa es la segunda, el segundo conjunto de explicaciones, creo yo, es una evolución notable, un desarrollo de políticas de igualdad dentro de la I+D+I en España, que también han venido impulsados por la normativa de igualdad de género y las directivas, iniciativas y recomendaciones de la Unión Europea, que si bien en otros ámbitos no ha avanzado suficientemente en igualdad, la verdad es que en este campo que nos ocupa precisamente es donde más ha avanzado. Y también hay que decir, y esto es discutible, porque todavía yo creo que hacen falta más estudios, pero también ha habido cambios en las reglas de juego hacia modelos más competitivos, menos nepotistas, si se me permite, en la propia selección de personal y en la promoción de las mujeres, bueno, pues que también, del personal en general, que también ha hecho, bueno, pues que haya entrado, bueno, pues o evolucionado o mejorado la posición más mujeres. Un tercer conjunto de explicaciones, aunque limitados, hay que decirlo, ha sido avances en la transversalidad de las políticas de género, ¿no? Que, por ejemplo, en Europa también han estado muy abandonadas, solamente la transversalidad era más una etiqueta que una realidad, pero ahora por fin vemos que sí, que se están poniendo las pilas en este sentido y, por supuesto, los gobiernos progresistas los gobiernos progresistas que hemos tenido en España en estos últimos 3 años sí que han tenido una clara vocación de incluir la transversalidad de género. La Junta de Andalucía veníamos de mejores tiempos, sí que teníamos, por ejemplo, éramos pioneros en presupuestos sensibles al género, que realmente han sido ejemplo para muchas otras instituciones y muchos otros países, ¿no? Y eso, bueno, pues también se nota, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esa transversalidad todavía queda mucho, ¿no? Para que se incluya, digamos, esa mirada de género en todo el ciclo político, desde la elaboración de leyes, de políticas, hasta su implementación y posteriormente su evaluación, pero bueno, ahí nos vamos moviendo. Y yo creo que un cuarto conjunto de explicaciones que yo creo que es especialmente importante y que yo llamo como la corriente de fondo, ¿no? Hay como corrientes superficiales que no siempre van en la misma dirección, pero hay una corriente de fondo que nos va haciendo avanzar a las mujeres en diseñar para nuestras vidas proyectos más autónomos de los hombres, ¿no? Antes los proyectos vitales de las mujeres estaban más condicionados a los de los hombres, principalmente nuestras parejas, pero en los últimos años nuestros proyectos van siendo cada vez más autónomos. Esto tiene que ver sin duda por el aumento de la educación. Nunca hay que olvidar que somos el 60% de las egresadas universitarias, que en España ya desde el año 2001 hay más mujeres con educación secundaria y terciaria en edad de trabajar que hombres, a cambios culturales que sin duda también están muy influenciados por el propio feminismo y también esto, bueno, pues a lo mejor no tiene una lectura positiva en otras cuestiones, pero lo cierto y verdad es que también influye en esta idea de proyectos más autónomos, que es la propia evolución del capitalismo que nos ha llevado hacia posturas más individualistas, también es verdad que más consumistas, etcétera, etcétera, pero que también tiene, como digo, consecuencias en estos proyectos más autónomos de las mujeres y también, obviamente, de las mujeres científicas, ¿no?
Dicho esto, la fotografía yo creo que la conocemos bien de lo que ocurre en el ámbito científico, en las series científicas en cifra, que sabemos que informa de manera bianual desde el año 2015 de algunos avances y también de las brechas que persisten. Bueno, pues vemos que ha aumentado el número de investigadoras, ya somos el 41% de todo el personal investigador, por encima de la media europea, que es del 34%. Pero aún estamos menos representadas, sobre todo en el ámbito privado, en el ámbito empresarial, donde solamente somos el 31%, ¿no? El que estemos por encima de la media de Europa también tiene, yo siempre lo digo, una derivada mala, ¿no? O una explicación mala, y es que a mayor prestigio de la carrera científica, mayor, esto se ve muy bien también, y académica, se ve muy bien con las catedráticas, a mayor prestigio y mejores salarios, etcétera, etcétera, menos mujeres, ¿no? Comparar a Alemania con España, por ejemplo, ¿no? Y ahí se ve muy bien, en Suiza con Italia y demás, ¿no? Somos muchas más en Italia, en España o en Portugal de lo que puede ser en el mundo germánico, que además es un mundo en ese sentido muy, muy segregado, ¿no? Eh, bueno, pues también hay un aumento de las mujeres según se avanza en la carrera de investigador en las universidades y en las OPI. Luego hay una ligera mejora en la presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones, ¿no? Aunque solamente hay un 23% de rectoras. La Universidad de Granada tiene la suerte de tener una rectora y la mejor rectora además. O sea que por ahí sois afortunadísimos. Pero bueno, todavía obviamente está claro que son una minoría, también entre las vicerrectoras, que es el 42%, pero bueno, aparte de que ha habido, como digo, algunos avances, sigue habiendo muchísimas brechas, que hay dos que yo considero claras, que es una menor presencia todavía de estudiantes e investigadoras en áreas STEM, aunque soy de las que considero que efectivamente la innovación, como hemos dicho antes, no solamente hay que vincularla a la innovación tecnológica, pero lo cierto y verdad, y también esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, que en esta transición digital que estamos transitando, en este nuevo mundo digital, los puestos de trabajo mejor pagados van a estar en ese ámbito, o por lo menos donde se van a generar mejores perspectivas, y luego que es ahí donde se están configurando los algoritmos, donde se está configurando, digamos, la cosmovisión del mundo, o gran parte de la cosmovisión del mundo que nos viene, y por tanto ahí tenemos que estar las mujeres con nuestra mirada y digamos con nuestras decisiones y nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y bueno, como decía, en la toma de decisiones, ya lo he dicho, no voy a insistir, pues también hay una representación de las mujeres que incide en esto que estaba diciendo también de la cosmovisión, ¿no? Si quien toma las decisiones, aunque las leyes estén hechas de una manera, aunque las reglas de juego estén hechas de una manera, al final quien toma las decisiones tiene muchísimo peso en decidir hacia dónde van las cosas. Esto se ve muy bien cuando se cambia de ministro o ministra, cuando se cambia de consejero o consejera, con las mismas leyes. Los resultados o la orientación es muy distinta, porque también es la que tienen, bueno, pues los distintos gobiernos, pero también las personas que están al frente de las distintas instituciones. Bueno, estoy mirando el reloj, paso a la segunda parte. ¿Qué viene de Europa? ¿Qué tenemos en Europa? Bueno, Europa siempre la hemos cogido como una bandera a seguir de las políticas de igualdad, pero he de decir que en muchos casos España es más ejemplo de muchas cosas de políticas de igualdad que Europa. No hace 2 décadas, antes de que tuviéramos la ley de igualdad, pero desde que tenemos la ley de igualdad sí que somos ejemplo. De hecho, las políticas europeas han sido principalmente, esto lo he estudiado yo mucho como investigadora, han sido más políticas de empleabilidad, en realidad de incorporar a las mujeres al mercado de trabajo, aunque fuera de manera segregada, de manera precaria, que políticas realmente de igualdad. Pero bueno, eso sí que también está cambiando, y está cambiando porque tenemos lo que decíamos antes, la importancia de quién está y quién decide. Tenemos por primera vez una presidenta en la comisión, tenemos por primera vez una comisaria de igualdad, la socialista Helena Dalli, maltesa,
que está encargada de esa transversalidad de género, no solamente de las políticas específicas de igualdad, y también en nuestro campo tenemos una comisaría que está muy comprometida también con los temas de igualdad, que es Marilla Gabriel, ¿no? Pero también yo creo que hay una cuestión muy importante para ver este cambio que ha habido en Europa, ¿no? Digamos, en esta legislatura o en estos últimos años, y que se ha visto de forma claramente marcada en esta legislatura, que tenemos también un plan de igualdad que se aprobó un par de días antes de los confinamientos el año pasado, que es la amenaza de los populismos de extrema derecha, que no solamente son antieuropeístas, sino que son antidemocráticos, y en su ser antidemocráticos, también los vemos en los partidos fascistas y antidemocráticos aquí en España, son antifeministas. O sea, es un rasgo esencial, por lo que la defensa precisamente de las mujeres se está vislumbrando y está constituyendo un eje de defensa de las democracias y de la idea de Europa. También hay que tener en cuenta la importancia que ha tenido aquí todo el Me Too y toda la visibilidad del feminismo, con todas las contradicciones que puede haber cuando un movimiento digamos, pues, se populariza, pues, digamos, en muchos casos, pues, podemos pensar, oh, es que esto no es realmente femenino, ahí se pierde un cierto purismo, pero por otra parte se avanza con toda la sociedad y con toda la diversidad. Yo creo que en el fondo es bueno, ¿no? Bajando a los aspectos puramente de investigación e innovación, la verdad es que Europa, con el nuevo programa Horizonte Europa, que sustituye a Horizonte 2020, reafirma su compromiso de la igualdad y trae novedades en este sentido, ¿no? Y una de las fortalezas quizás que el nuevo Horizonte Europa es que los planes de igualdad de género pasarán a formar parte, y esto es muy importante, o puede ser muy importante y debe ser muy importante, formar parte de los criterios de elegibilidad, que siempre me cuesta mucho trabajo decir esa palabra, de los organismos públicos, las organizaciones de investigación y los centros de enseñanza superior, que tienen que integrar la dimensión de género en el contenido de la investigación y de la innovación, convirtiéndose, por tanto, en un requisito para ser elegible, para poder obtener esos fondos, ¿no? Y en consonancia con eso, pues, se dedicarán también fondos específicos a la investigación de género interseccional. Hay que tener en cuenta que esto ha desaparecido de las universidades de algunos países como Hungría, ¿no? O sea, que también hay que tener en cuenta que esto sigue pasando en el seno de la Unión Europea, ¿no? Y que, bueno, que también hay fondos vinculados al desarrollo de políticas inclusivas de igualdad de género, en el apoyo de nuestro espacio europeo de investigación y en la capacitación de las mujeres innovadoras. Otra clave, o la clave de este criterio de elegibilidad, ¡uy, qué mal me sale esa palabra, por Dios!, es el plan de igualdad de género, el GEP, que tiene como objetivo mejorar el sistema europeo de investigación e innovación y crear entornos de trabajo con igualdad de género en el que se puedan prosperar todos los talentos. Esta idea de crear estos entornos. El plan de igualdad debe abordar 5 temáticas y medidas y objetivos concretos vinculados con la conciliación y la cultura organizativa, el equilibrio de género en el liderazgo y la toma de decisiones, la igualdad de género en la contratación y en la progresión de la carrera, la integración de la dimensión de género en los contenidos de investigación y en la enseñanza, y medidas contra la violencia de género, incluido el acoso sexual. Bien, ¿cómo pasamos ahora? O sea, ¿cómo esto que ya, digamos, son las orientaciones, cómo hacemos cómo vamos construyendo esta hoja de ruta, ¿no? Y paso ya a la última parte, a la tercera parte de mi intervención. Construimos un ecosistema europeo de innovación que realmente incluya a las mujeres. Bueno, pues aquí tiro de toda mi experiencia que decía anteriormente Pilar, como investigadora, como catedrática, y también la que he ido adquiriendo como consejera. También forma parte fue vicerrectora también, y también forma parte de muchísimas asociaciones, y he sido también de la directiva de AMIT, en fin, de todo ese pozo de luchar por esto.
pues de ahí tiro y de ahí estoy aportando también en los expedientes que estoy llevando en el Parlamento Europeo e intentando meter, digamos, este feminismo precisamente en esos expedientes, y he sido, por ejemplo, ponente en la sombra del informe sobre la Agenda de Innovación Estratégica para 2020-2027 del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, donde hemos metido muy bien la idea de potenciar el talento y la capacidad de innovación europea, incluyendo mejoras en la igualdad de género. También lo he sido del informe sobre la propuesta de reglamento del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, también del informe sobre promoción de igualdad de la enseñanza y las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y bueno, en la labor día a día que hago como vicepresidenta de la comisión que está encargada de investigación, y también en el panel de innovación y de tecnología STEM, ¿no? Y con todo esto, bueno, pues queda claro que lo que necesitamos construir son estos ecosistemas de investigación e innovación donde quepan y florezcan las mujeres. Y para eso tenemos que construir y que avanzar que esos ecosistemas no sean, para empezar, hostiles a las mujeres, como sabemos, por ejemplo, que ocurre en el ámbito digital, o existe también en muchos departamentos. Yo he terminado en Nazaret Gallego con Mauricio Matus y conmigo una tesis que la va a defender, porque no había tiempo la pobre de defenderla en julio, la tiene que defender en septiembre, y precisamente tiene esa mirada sectorial sobre el techo de cristal en las universidades españolas, y se ve perfectamente la hostilidad de algunas ramas de conocimiento, ¿no? Necesitamos sin duda más investigadoras, necesitamos más transferencia, necesitamos más emprendedoras, empresarias y, por supuesto, necesitamos disponer de más financiación. Por ejemplo, sabéis que la financiación de las startups de mujeres era solamente el 2% antes de la pandemia y ahora se ha reducido al 1%. Maravilloso, ¿no? Con esto, pues evidentemente no se está generando estos ecosistemas, ¿no? De hecho, una de las principales conclusiones de un informe en el que he participado, que ha llevado principalmente Jara Pascual, Paloma Jara es una periodista, Jara Pascual, de Knowledge for Innovation y de Colawith, que se llama Cerrar la brecha de inversión de género para una economía más resistente, innovadora, inclusiva y equilibrada, ¿no? Que se centra precisamente en ver por qué, ¿no? ¿Por qué hay tan pocas mujeres? ¿Por qué se financia tan poco la innovación de mujeres? Precisamente que necesitamos poner la brecha en esos criterios y en la forma en la que se decide cómo se financia. Y aquí han estado participando instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversión, el FEI, que deben ser piezas claves de esta transformación, ¿no? Y Europa debe aprovechar esa diversidad que trae, o la conocemos por esta mirada interseccional, ¿no? Y que de alguna manera tenemos que remover no solamente los estereotipos, no solamente, sino también, bueno, incluso esas instituciones, los criterios, lo que pensamos que es innovación, como decía antes la rectora, ¿no? Y también cómo se eligen, ¿no? esos criterios, ¿no? Y ahí se está haciendo una labor maravillosa. Yo os puedo pasar este informe y os animo además que invitéis un día a Jara Pascual, que es una española que está en Ámsterdam y que está realmente siendo el corazón de empujar a las instituciones europeas en este sentido, ¿no? Por tanto, hay que aprovecharlo especialmente en este momento de cambio, de orientación de la política de innovación en apoyo a sociedades más sostenibles, cohesionadas, que deben alimentar, ¿no?, el bienestar de la ciudadanía. Esta idea que decía antes, innovación es lo que genera beneficio y no exclusivamente beneficio económico. Esos planes europeos también deben ir en esa línea. Los cambios de cómo pensamos el progreso con los ODS frente a una medida muy reduccionista como es el PIB también nos empuja en esa línea. Y ahí también tenemos que considerar
Bueno, pues entender la investigación y la investigación como un bien público esencial que proporciona a la ciudadanía y que esté asociada al objetivo de igualar las condiciones de vida, de mejorar las condiciones de vida y el acceso a oportunidades reales, económicas, sociales y también políticas, ¿no? En este sentido, los procesos de innovación deben estar orientados a la misión, es decir, a concentrarse en lograr resultados específicos relacionados con el bienestar, redes basados en redes que incluyen instituciones de investigación, empresas, también la acción obviamente de los gobiernos, y crear modelos empresariales de bienestar colectivo, ¿no? Por ejemplo, la unidad de mujer y ciencia del ministerio destaca algunas líneas de actuación, que muchas ya las conocemos, pero bueno, no está mal repetirlas: erradicar estereotipos, apostar por medidas de acción positiva, fomentar y capacitar sesgos de género, desarrollar mecanismos de seguimiento de la dimensión de género, asegurar la exigencia y seguimiento de los planes de igualdad. No basta con tenerlos, hay que seguir y si se hacen bien. Dejarme terminar porque es justo y media. Perdonadme que se ha ido muy rápido, pero por mucho que avancemos digamos, en políticas específicas de innovación y de investigación, que mejoren, digamos, la construcción de esos ecosistemas, necesitamos también al mismo tiempo dos cosas, ¿no? Necesitamos avanzar en las políticas de igualdad en general, en su transversalidad. Necesitamos también avanzar en otra política económica, porque las políticas económicas ahora se están cambiando, afortunadamente, pero las que hemos venido desarrollando todos estos años atrás son políticas económicas generadoras de desigualdades. Y ahí no cabe tampoco la igualdad, conseguir la igualdad de género digamos, en un contexto de unas políticas económicas que son en sí más generadoras de desigualdades. Y en este sentido, y con esto termino, es muy importante también que no solamente miremos lo que ocurre en el mercado, hay que mirar también a la otra parte. Y se habla mucho de que ahora y todos los planes europeos van orientados a las transiciones gemelas que tenemos que hacer, que es la transición digital y la transición ecológica. Pero necesitamos también una tercera transición, que es transición hacia otra organización social de los cuidados que no recaigan de manera no reconocida, no remunerada en las mujeres. Necesitamos la corresponsabilidad, obviamente, de los hombres, necesitamos la corresponsabilidad de las instituciones, de los gobiernos, de las empresas, de los sindicatos, de la sociedad en general, para con este cuidado. Si eso no cambia, si no se le da otro valor diferente al cuidado, un valor social, no me refiero a necesariamente solo a un valor económico, pues difícilmente podremos hacerlo. Siempre hablamos de que estamos perdiendo el talento de las mujeres, que es más importante que nunca en un momento en el que necesitamos realmente esa innovación, porque tenemos unos retos que son dificilísimos, complejos y muy importantes y que nos atañen como humanidad prácticamente, pero pocas veces decimos que estamos también perdiendo lo que yo llamo el talento cuidador de los hombres, porque las mujeres estamos mucho más incorporadas al mercado de trabajo y al empleo de cuanto lo están los hombres al cuidado. Y en sociedades que envejecen también necesitamos ese talento cuidador de los hombres y necesitamos, por tanto, por eso cuando hablamos de las STEM y lo importante que es que las niñas entren en las STEM, tenemos también que trabajar con los niños al mismo tiempo y también enseñarles desde muy pequeño la importancia de la ética del cuidado. Tenemos que mm, dar mayor prestigio, prestigiar a esas profesiones que están vinculadas con los cuidados, que van desde las sanitarias, también las educativas, pero también los cuidados más directos, también el cuidado del medio ambiente, como no, y el de nuestro patrimonio. Tenemos que prestigiar todas esas profesiones también con buenos salarios y buenas condiciones de trabajo, con prestigio social, también para que los niños también quieran entrar en ellas, ¿no? Y entren también, bueno, pues en esa ética del cuidado. Así que innovemos
teniendo en cuenta el talento científico y social y humano de alguna manera de las mujeres, pero también vamos a intentar innovar teniendo en cuenta ese talento cuidador tan poco explotado de los hombres. Así que, bueno, me he pasado 4 minutos, pero bueno, estoy abierta, no sé, yo creo que tengo todavía unos minutillos por si queréis intercambiar alguna cosa, y por supuesto encantada de volver cualquier otro día con más tiempo y no invitada de una comisión del Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Estoy segura que, bueno, que aparte de esta maravillosa exposición extraordinaria, muy clara, muy concreta, yendo y ya aportando algunas soluciones, ¿no? Porque yo creo bueno, toda la parte teórica es conocida, pero tú estás ya mucho más implicada, no solo en esa parte teórica, sino en buscar las soluciones tal y como estás trabajando desde la comisión. ¿Alguna cuestión se quería plantear directamente, María del Mar? Muy buena, muchísimas gracias, Lina, por tu exposición y bueno, por toda tu visión del tema, que recoge, como tú decías muy bien, toda esa experiencia, ¿no? Y realmente necesitamos políticas, necesitamos instrumentos para que esto se vaya aterrizando. Y yo te quería preguntar, aprovechando pues esa oportunidad que nos das de tener unos minutos, ¿cómo ves tú? Porque bueno, en España tenemos ciertas cuestiones que se han puesto de manifiesto, ¿no? ¿Cómo ves tú a nivel europeo la evolución que se está teniendo en otros países? Siempre tenemos a referentes, ¿no? Como a Suecia y a todos los países nórdicos como referentes en la evolución de la incorporación de la mujer y de la igualdad, ¿no? De género. ¿Cómo ves tú esa visión europea, ¿no? ¿Están en situación similar a nosotros o qué están haciendo ellos, ¿no? ¿Y qué podemos copiar? Porque al final, si ya están haciendo cosas que tienen resultados. Pues muchísimas gracias. Pues, a ver, yo voy a ser un poquito, bueno, voy a ir un poco, quizá un poco bestia en algunas cosas. Claro, Europa es muy distinta, ¿no? Y una cosa es lo que está haciendo la Comisión, y otra cosa luego es principalmente en el Consejo, que es donde están los Estados miembros y las distintas políticas. Yo creo que ahora mismo Europa está dando un avance en conjunto hacia la igualdad de género muy importante, que a lo mejor en España no va a tener tanta repercusión porque nosotros tenemos ya leyes muy avanzadas, muy avanzadas, pero va a mejorar, digamos, el suelo de muchos países que están muy lejos todavía de llegar, ¿no? Y hay países que están en claro retroceso, ¿no? Yo he hablado antes de Hungría, pero bueno, también Polonia, y todavía 6 países que no han firmado el Convenio de Estambul, o sea que hay países que están en claro retroceso y otros que tienen mucho camino recorrido. Y obviamente entre los que tienen muchos caminos recorridos, pues están los países nórdicos, que han tenido políticas de igualdad y han tenido, digamos, una transversalidad de género en sus políticas ya desde los años 70. Aún así no tenemos tampoco, y tienen, por ejemplo, bueno, pues leyes abolicionistas en cuanto a la prostitución, tienen cosas muy buenas, y tienen el mes del papá, ya lo tienen desde los años 70, o sea que tienen ya mucho avanzado, y sobre todo tienen una cosa que tienen también otros países que están menos avanzados en leyes de igualdad, pero que en el fondo favorecen los resultados en igualdad, que es que tienen un estado de bienestar muchísimo más sólido que el nuestro. Ahí es donde nosotros yo creo que tenemos que trabajar mucho, porque España, mientras que el resto de los países europeos, la mayoría de los países europeos construyeron el estado del bienestar con el viento a favor, en la posguerra, ¿no? Con el espíritu del 45, etc. España estamos en una dictadura, por tanto, contrario a cualquier posibilidad de construir un estado de bienestar que es democrático. Nosotros lo tuvimos que construir ya en democracia, y lo construimos ya con vientos en contra, con vientos del neoliberalismo, que era de adelgazamiento del Estado. Por tanto, nuestro estado de bienestar y nuestros servicios públicos son, en muchos casos, pues menos generosos, ¿no? O menos capilares o menos extendidos que en otros países. Y eso, bueno, pues a quien favorece muy especialmente es a la incorporación de las mujeres. Dicho lo cual, no hay tampoco que idealizar lo que ocurre en
en los países nórdicos, que si bien son un ejemplo a seguir para nosotros todavía en muchos casos, pero por ejemplo son los países donde hay mayor segregación ocupacional, donde las mujeres están concentradas digamos, pues mucho en el sector público, en todos los servicios precisamente de educación, de sanidad, de cuidados, todos los servicios vinculados con ese estado del bienestar tan desarrollado que tienen, y bueno, pues tienen mayor segregación ocupacional, lo que hace que si miramos y esto lo he hecho, digamos, más como investigadora, en el interior de la familia, pues vemos que todavía hay, digamos, pues la división sexual del trabajo sigue existiendo también en esos países. Si bien es cierto, y esto es ya bastante y muy importante, que cuando se suma, por ejemplo, cuando tú sumas en Suecia las horas de trabajo remunerado y no remunerado de hombres y mujeres son iguales. Es verdad que hay diferencia en el centro, pero por lo menos tenemos las mismas horas disponibles, mujeres y hombres, mientras que en España las mujeres disponemos de una hora menos, algo más de una hora menos al día que los hombres como media. Multiplicar eso por semanas, por meses, por años, y eso desde luego no solamente tiene repercusiones luego a la hora de, como se ha visto ahora en el confinamiento con las científicas, ¿no? A la hora de, digamos, de ver nuestra participación en el ámbito profesional, pero también incluso a la hora de nuestra salud, ¿no? De quién tiene tiempo para ir al gimnasio, quién tiene tiempo, ¿no? Porque eso lo vemos todas con nuestros compañeros. Quiero decir, no hace falta que yo cuente nada, ¿no? Pues eso se ve en las estadísticas, se ve muy claramente en las estadísticas agregadas, ¿no? En países como España o Italia, ¿no? Por ejemplo, que tienen, bueno, pues los peores índices de desigualdad en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, muy preocupados por esta deriva antidemocrática y antifeminista bueno, que está ocurriendo en muchos países y en muchas formaciones políticas. Ya los dos grupos de extrema derecha en el Parlamento pues ocupan una proporción muy grande del Parlamento Europeo, y hay que escuchar algunas cosas que son realmente para anales digamos, de un neomachismo moderno tradicional, al mismo tiempo que son realmente para ir recogiéndolas y publicarlas como en unos anales, ¿no? Y ahora sí ya que yo lo siento muchísimo, pero bueno, tengo que hablar precisamente de los servicios digitales, y ahí en todo lo digital estamos también intentando meter mucho esta visión de género, esta aproximación desde la igualdad de género, porque eso va muy rápido y nos estamos quedando bastante descolgadas en ese sentido. Así que ahí andamos trabajando. Muchísimas gracias, Lina, por tu tiempo, pero sobre todo por tu sabiduría y tu compromiso. Y continúa, que es excepcional el trabajo que estás realizando. Bueno, nos vemos pronto. Muchos besos y siento no poder quedarme, pero cualquier cosa ya sabéis que estoy siempre a vuestra disposición, que también considero la Universidad de Granada un poquito mi universidad. Hombre, claramente. Bueno, como consejera, por supuesto que sí, pero también, como he dicho antes, como profe del compromiso con la participación en el Máster GEMA y desde hace muchísimos años con el Instituto de Estudios de Género de la Universidad de Granada, que junto con el de Valencia fueron los primeros en las universidades españolas. Bueno, eso a todas las compañeras, bueno, y a toda la comunidad, pero muy especialmente a las compañeras de allí, del instituto. Vale, muy bien, muchísimas gracias, Lina.